Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. Nueva línea de servicio de orientación en adicciones 141. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Salir de las adicciones es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Agradecemos a los amigos de Universo Radio 89.5 FM en Comodoro Rivadavia, Chubut, 95.3 Todas las Voces en Ayacucho, 88.9 La Mega en Román de Santa Fe, FM Horizonte 100.3 en Gualeguaychú, Entre Ríos, Radio del Parque en San Miguel de Tucumán por 91.7 MHz, Infinito Radio 96.7 FM en El Chaco, Radio de la Paz 107.1 en San Juan y en www.cristodelosvilleros.com. Transmitiendo FM Mi Sueño 98.5 desde Intendente Alvear para todo el norte de la provincia de La Pampa. Frontera FM 103.1 MHz. Una voz libre en la frontera. Om Radio 97.1 www.omradio.com.ar. De nuestra programación y beneficios. Búscanos desde Play Store como radio.red10. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal. Nueva Cultura Despierta con Andrés Olivera. Sin drogas, sos vos. Nuestro Facebook, FM Mundo Sur. FM Mundo Sur. FM Mundo Sur. FM República. Con sus estudios ubicados en Andrés Esteves, 50, de Río Tala, San Pedro, provincia de Buenos Aires. Estableciendo junto a vos la mejor compañía en el dial. Viva el amor en la ciudad, República de la Alegría. FM República, la mejor compañía en el dial. Celebra la vida, celebra la vida. Nosotros te elegimos a vos como oyente. Sos nuestra máxima autoridad. Escúchanos, FM República, la elegida desde ahora. Celebra la vida. Por vos. Sentís algo que grita en tu interior. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este www.radio.com.ar, donde hacemos posible que todos los sábados a las 16 horas salgamos trayendo la información, la prevención y la toma de conciencia necesaria para contrarrestar el maldito flagelo de las drogas. Nosotros somos parte de este plan de lucha que lleva adelante la ONUDO, que lidera una campaña mundial de sensibilización sobre el peligro de las drogas ilícitas que representan para la sociedad. Tiene como objetivo movilizar el apoyo público y motivar a las personas a actuar contra el abuso de drogas, y la ONUDO invita a los individuos, las organizaciones sin fines de lucro, el sector privado y los Estados miembros a promover todas las actividades de sensibilización como que sean posibles y a que participen a través de la organización de actos institucionales para conmemorar el día 26 de junio, Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la difusión del mensaje de la campaña a través de sus redes y contactos, la publicación del lema de la campaña y el logotipo en productos promocionales, sitio web y redes sociales, y la donación de fondos para sus ONG locales en apoyo a los esfuerzos de prevención y tratamiento de drogas, o hacer obviamente contribuciones en especie a la campaña y eventos relacionados. En 1987 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, para dar una muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas.
Pese a los redoblados esfuerzos de la comunidad internacional, el problema mundial de las drogas sigue poniendo en grave peligro la salud y la seguridad pública y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes. Además, amenazan la seguridad nacional y la soberanía de los estados y socavan la estabilidad socioeconómica y política, así como el desarrollo sostenible. Las iniciativas contra el tráfico ilícito de drogas deben estar vinculadas con nuestra labor para promover oportunidades a través del desarrollo sostenible y equitativo, y debemos esforzarnos continuamente por fortalecer a las personas débiles y frágiles. ¿No lo dice esto quienes habla Andrés Olivera? Sino el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en su mensaje del 26 de junio del año 2015. Muy bienvenidos a esta nueva Cultura Despierta, realmente un placer y un mérito tener la posibilidad de haber traído al invitado de hoy. Sinceramente es un orgullo de que esta nueva Cultura Despierta haya podido vincularse con Jorge López, juez de garantía del juzgado número 1 de Loma de Zamora, si bien así lo he dicho, porque sinceramente me enorgullece de que un juez se siente en esta mesa de trabajo a compartir no solamente su experiencia, su saber, sino por sobre todas las cosas el compromiso con la temática de adicciones. Para mí es un placer. Jorge, muy buenas tardes, muy bienvenido a esta nueva Cultura Despierta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas, a tus oyentes. La verdad que el placer es mío. Yo suelo decir que más allá de que uno tiene el rol de juez, es persona. Es un hombre común que realiza una función, en este caso haber elegido la justicia y ser juez, pero como cualquier otro pudo haber elegido cualquier actividad. En este caso también para mí es muy grato estar acá, no solo por la temática, sino porque me recuerda hace mucho tiempo, más de 20 años, que también tuve un programa de radio. Muy bien, entonces no nos vamos a tener miedo en los micrófonos. No, para nada. O sea, vamos a estar sueltos, vamos a poder charlar y conversar desde el otro lado. Jorge, primero y principal, para el desentendido de aquel lado que no está sabiendo cómo es esto, primero y principal, ¿cuál es el fuero de un juez? ¿Qué es lo que hace un juez? Yo quiero saber porque quiero saber qué lugar ocupa la justicia en la temática de adicciones. ¿En qué caso podemos nosotros acercarnos a tener la posibilidad de que la justicia decida sobre la intervención de lo que sería un caso en donde se pueda intrometer en la vida de otra persona para resolver la temática de adicciones? Mira, cuando hablamos obviamente en forma genérica, o sea, de jueces, obviamente hablamos de varios fueros, pero en la temática en sí, lo que no es criminalización, entenderíamos más en un juzgado de familia, que es aquellos que pueden tener las cuestiones de la ley de salud mental en cuanto a internaciones o sistemas ambulatorios, con defensores de salud mental en la faz civil. Después en la parte penal ya es más complejo la situación, porque en cierta forma no estamos preparados los jueces penales a tener un abordaje sobre la cuestión del consumo, sino sobre la criminalización. Y en este caso es más una cuestión de cómo se vincula el fuero penal con el consumo problemático de sustancias. Yo entiendo ahí que se abre una puerta importante a la cuestión nuestra de los jueces penales en cómo abordamos las situaciones y desde qué mirada tenemos. Si la mirada de la criminalización a partir de la seguridad, o la mirada de lo que es salud, precisamente, que deriva en una cuestión de delito. Yo siempre me manifiesto por el lado que yo entiendo que es un tema de salud. ¿Por qué llegaste a tomar vos la visión esta de que es un tema de salud? Mirá, yo a partir de la experiencia, yo veía todo el tiempo circunstancias de delito con relación muchas veces a consumos problemáticos. Ahora, la cuestión es, si yo cuando llega a la parte penal es porque ha fracasado todo, ¿no? Ha fracasado la prevención, ha fracasado la educación
Y estamos ya en el problema más grande de la persona, ¿no? Afrontar la pérdida de la libertad. Que si se quiere, podríamos hasta incluso decir que ya esa pérdida de libertad la tiene a partir de la sustancia, ¿no? Tal cual. Pero ahora se agrava mucho más, porque además de la libertad que perdió con la sustancia, ahora la está perdiendo físicamente dentro de un calabozo, dentro de una cárcel, y sin un abordaje en su salud, porque precisamente una de las fallas que más hacemos notar los jueces es el tema precisamente de cómo abordamos la salud de nuestros detenidos y detenidas, ¿no? Eso es una falencia bastante importante, no solo en la cuestión del consumo, sino en cualquier tipo de patología, ¿no? Creo que la experiencia nos llevó, por lo menos, a entender que no hacía, como que no era algo que nos diera un resultado aplicar las leyes, ¿no? Aplicar lo que nos dice el código, ¿no? Vos cometés tal delito, tenés tal pena. Eso nos dice el código. Yo siempre digo que uno en este siglo XXI puede ser juez o hacer de juez. Yo creo que, sin decirlo en forma peyorativa, el hacer de juez es hacer cumplir la ley, ¿no? Mi código penal que yo llevo a cabo me dice que aquel que comete tal delito tiene tal pena, y aplicarla, y se terminó. Pero creo que en este momento nos interpela a la sociedad, a todos los jueces, pero digamos el juez penal es el que más difusión tiene, ¿no? Yo creo que los programas no hablan de una indemnización civil. No. Habla sobre qué hace el juez, si lo libera, si no lo libera, qué condena y si alcanza, si no. Yo creo que en este momento la interpelación de nuestra sociedad a los jueces, que nos reclama, es hacer más, no solo la ley, sino ubicarnos en la persona, qué es lo que pasa con la persona y de qué forma lo llevamos a cabo, y de qué forma podemos ayudar en cierta manera a volverlo a la sociedad desde algún punto de vista mejor. Jorge, vos sabés que nosotros tenemos un amigo, un jurista muy importante a nivel internacional, Alberto Amiot, y esto me está sonando mucho a justicia terapéutica. ¿Podría llegar a ser esto justicia terapéutica? Sí, puede ser justicia terapéutica desde una cuestión. Alberto lo define muy claramente, ¿no? Cuando nos dice hay que desaprender el derecho, dice Alberto, todo el tiempo. Y yo creo que sí, yo creo que la cuestión de la justicia terapéutica nos abre esta posibilidad. Nos abre la cuestión de ver sobre la persona y sus motivos. Yo no creo que, por lo menos, alguien nace, si no es por una patología psiquiátrica muy especial, que es el psicópata, creo que nadie sale malo, ¿no? Nace malo. O nace con esa idea de hacer el mal. Creo que hay mucho de la cuestión de cómo vive, de cómo se desarrolla la persona, en qué ambiente se desarrolla la persona. También es muy importante. Yo creo que hay cuestiones muy volcadas sobre la vulnerabilidad. Cuando hablamos muchas veces de la cuestión de la vulnerabilidad, no solo a nivel del vulnerable dentro de lo que sería la circunstancia de la detención, sino que o de nuestros detenidos y detenidas, ¿no? Uno ve habitualmente que el porcentaje de detenidos vienen de una situación vulnerable. Jorge, a mí me interesa saber por qué vos empezás a tener esta determinada visión, o sea, porque simplemente te podrías haber conformado, como bien dijiste, con cumplir lo que serían las áreas de la justicia, como bien lo dice el trabajo por vocación o lo que llevas adelante, pero
La mirada, ¿qué es lo que te provoca esa mirada? El cotidiano, caminar por las calles, una situación en particular hacia tu familia, el darte cuenta de que lamentablemente no estábamos acertando en los resultados, que reiteradamente había pasado situaciones parecidas y esto te dio un margen a pensar. Sí, mira, Andrés, acá, o sea, yo tengo una experiencia de 29 años en la justicia penal de Lomas de Zamora. Aquellos que conocen Lomas saben que es una jurisdicción con un alto conflicto social. Los que somos de Lomas sabemos decir que para la parte de la justicia somos una provincia dentro de una provincia, por la cantidad de conflictos. Si bien en este momento los jueces de Lomas tenemos a Almirante Brown y Lomas como partido, hemos tenido desde Avellaneda hasta Ezeiza, ¿no? Y después se fueron descentralizando. Pero calculá un porcentaje muy alto de población con muchas carencias y en esto. En estos 29 años, el transitar en la justicia me llevó a tomar contacto con no solo imputados, sino víctimas, los familiares, tanto de unos como de otros. Y eso fue una forma de la experiencia, de ir viendo cómo el tema del consumo problemático se fue llevando muchas vidas, muchos proyectos de vida, cómo la interacción con aquellos que están asociados a todo lo que es este uso problemático de las sustancias empieza a repercutir en su vida social, en su familia, y a empezar a escucharlos sirve para entender cómo esa cuestión del consumo viene de algo anterior al consumo. O sea, hay algo atrás de la persona. O sea, si nosotros nos quedamos nada más con el consumo, estamos en una parte. Yo creo que la cuestión es el abordaje integral, el abordaje multidisciplinario. Obviamente un juez no está preparado para hacer un abordaje psicológico de la persona, pero sí está preparado para escuchar. Yo creo que acá lo que tenemos que lograr, aquellos que estamos en la justicia, es callarnos más y escuchar, ¿no? Hacer silencio y escuchar a la persona. Cuando uno habla de adicto, la palabra misma lo está diciendo, ¿no? Aquel que no tiene voz, ¿no? Él está armado de esa manera. Claro. Y encontrarse con un juez hace cerrarse mucho más la cuestión. Obviamente es muy difícil para alguien enfrentarse a un juez, más allá que si uno mide estadísticas, estamos muy bajo en la estadística social en cuanto a confianza. Pero así todo, la figura del juez sigue siendo una barrera importante para aquel que te quiera contar cuál es lo que está pasando. Todas esas cuestiones me llevaron a entender que teníamos que hacer un cambio de mirada. Cambiar la circunstancia de no aplicar la ley de forma ciega, de ver las situaciones y de empezar a buscar con quiénes teníamos que tejer redes. ¿Y cómo es el trabajo ese? Entonces de repente no solamente es sentarse en el despacho y juzgar a una persona, sino el complemento lleva a que la formación del juzgado se convierta en una trastienda de un nivel social que realmente pueda contener a la persona más allá de privarle la libertad, ¿no? Así es. Claro, vos fíjate que así como yo digo que yo cumplo un rol de juez, pero vivo en sociedad. Todo el equipo del juzgado vive en sociedad. Todo el equipo conoce sus amigos, sus entornos, y todos han tenido un amigo que ha caído o en el consumo, porque nosotros siempre hablamos del consumo de sustancia, pero parecería que siempre nos estamos dirigiendo hacia la sustancia de la droga y todo, y no estamos hablando del alcohol, por ejemplo. Tal cual.
¿Y cuántas previas? ¿No? ¿Y cuántos problemas en las previas? ¿O cuántos chicos que van a Bariloche y caen en un coma alcohólico? ¿No? Eso es como que queda sesgado y nos vamos directamente ya al paco, la cocaína, la marihuana, y no estamos viendo, digamos, estadísticamente el número 1 de todo esto, que es el alcohol. Entonces, yo creo que todo eso llevó a que la idea fuera en conjunto. La idea fuera, primero por una cuestión de replantearnos a nivel juzgado, ¿no? Yo creo que se planteó a nivel de grupo, de decir, alcanza con esto. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿No? Seguimos teniendo un 17% de desconfianza en la sociedad. Entonces, a partir de eso, digo, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no? Más allá de que transmitimos muy mal, hablábamos fuera de micrófono, ¿no? El tema de el lenguaje jurídico cierra puertas. Yo ya estoy cansado de hablar de esto, pero basta de utilizar cuestiones latinas, términos que no sirven de nada. Y que la gente no entiende y se aleja mucho más. Obviamente, porque nosotros tenemos que escribir para la gente. No tenemos que escribir para el jurista. O sea, yo cuando dicto una sentencia o dicto una resolución, no tengo que pensar en que va a salir publicada en un libro. Tengo que pensar que me la tiene que entender aquel al que yo le estoy aplicando. Y de qué manera, explicándole por qué llega a ese razonamiento. ¿Por qué yo entiendo que esto es de tal manera y lo tengo probado de tal manera? Si yo le utilizo frases latinas o palabras muy complicadas, no me lo va a entender. Jorge, ¿cómo tomaste, además de tener la experiencia y la voluntad de querer modificar la visión desde la justicia para por aquel que está pasando una situación de consumo, cómo tomaste de referencia? Porque seguramente habrás dicho, bueno, che, esto está bueno para hacerlo, lo instruimos, nos acercamos, tendemos las redes, pero me voy a basar en este modelo, o voy a hacer el propio modelo, o vamos a probar de esta forma con este modelo. Sí, primero fue muy intuitivo. Fue muy de ver, bueno, ¿qué hacemos? A partir de eso, tiramos muchas ideas, pero nos dimos cuenta que la podíamos pifiar bastante. Entonces decidimos reunirnos con la gente que está en campo, que está en territorio, que está día a día con esto. Y fue primero un centro barrial en Lavallol llamado Tinku, que también fue muy de casualidad, porque se acercaron por un detenido y de ahí surgió que ellos tenían este centro barrial y que tenían lugares para situaciones de calle, que es lo que estamos viviendo habitualmente, que es otra de las cuestiones que después me gustaría hablarlo, porque hay una cuestión importante de cómo se fue cayendo varias instituciones. Pero volviendo al punto, decidimos hacer una reunión en el juzgado. Digo, bueno, convocar a aquellos que estaban en territorio. Entre ellos nuestra amiga Norma Galeano. Así es. Un abrazo y un beso para ella. Enorme, que realmente un trabajo admirable que está realizando en Lomas. Y mucho más allá de Lomas también, porque trabaja, pero todas estas cuestiones se fueron formando. Y bueno, Norma para nosotros es un pilar enorme, yo la quiero muchísimo a Norma. Tenemos contacto muy seguido, por suerte. ¿Se sigue enojando igual o no? Se sigue enojando, pero bueno, con nosotros nos quiere mucho, entonces se enoja un poco menos. Se trata bien. Se enoja un poco menos. No, pero la verdad que el trabajo de Norma es admirable, yo la verdad que me saco el sombrero por Norma. Norma nos dio una mano enorme. Esa reunión juntamos gente de todos lados, desde los Hogares de Cristo, madres territoriales, concejales. Hablamos mucho de tejer redes. Primero explicar por qué un juzgado las hacía venir al juzgado y no era para retarlas, ¿no? Era explicar
que yo no iba a mandar un oficio bajo apercibimiento que si no lo cumplían las iba a sancionar. Yo quería saber qué tenían para aportar y de qué manera podíamos articular. Yo no le pidiera cosas imposibles de cumplir, sino qué tienen ustedes para que yo me pueda acoplar y podamos ayudar. ¿De qué manera, de qué forma? Y salir de esto, del oficio, sin escuchar, ¿no? Porque nosotros la potestad, digamos, el poder del juez es mucho, ¿no? El de mandarte un oficio y decirte, bueno, vos me lo tenés que internar, y si no me lo internás yo te aplico la desobediencia y te inicio una causa penal, sin saber del otro lado qué hay. Entonces la idea era esa, era decir, acá nos tenemos que juntar, tenemos que hablar, esto es diálogo. Si no dialogamos, no vamos a llegar a ningún lado. Es lo que nos ha pasado, ¿no? Todo este tiempo. Yo creo que si nos damos cuenta de todo el camino que recorrimos desde la justicia, fue encerrarnos. Jorge, y en esos vínculos también, no solamente con las organizaciones sociales y los distintos dispositivos, se sumó la Cedronal. Así es. Sí, en esa reunión, vino alguien yo le digo equipos móviles, discúlpenme si no es el título adecuado, la verdad que me quedó equipo móvil, pero creo que no es así el título. Pero bueno, tuvimos ese primer acercamiento, después en el primer Congreso de Madres Territoriales tuvimos la posibilidad justo de compartir el mismo panel con la gente de Cedronar. De ahí surgió una capacitación muy importante que se hizo en Lomas, no solo a nivel judicial. ¿Para quiénes? No solo para los judiciales, sino que decidimos hacerla abierta. Y fue un intercambio enriquecedor porque, estuvo Norma, obviamente, con sus madres territoriales, hubo gente de ONG, pero sobre todo por los judiciales. A mí me quedó esa alegría de ver muchos compañeros y compañeras judiciales que estaban ahí sentados y cómo el ida y vuelta que se fue generando en las respuestas, en ver de qué manera y demás, y cómo abordábamos los temas, ¿no? Incluso a nivel de jueces de familia, defensores civiles en salud mental, o sea, abarcó mucho, y fue una experiencia enriquecedora que terminó con la posibilidad, en octubre del 2018, hasta hace muy poquito, que un grupo de esta unidad móvil que le digo yo, vinieran al edificio de tribunales a hacer una experiencia piloto con los juzgados de garantías de Lomas y 2 juzgados correccionales, en poder hacer las entrevistas ahí mismo, en tribunales, con aquellos que nosotros le derivábamos. Y ellos hacer los informes para guiarnos a nosotros de qué manera podíamos hacer el abordaje. Ahora, ¿esta gente de Cedronar también está en la tarea de jurisdicción de derecho o ellos simplemente desde la visión de lo que sería la secretaría busca orientarlos a ustedes? O sea, ¿son juristas ellos también? ¿Son abogados? Son psicólogos. Son psicólogos. Y psicólogas. Desde ese punto. Sí. Entonces ellas... digo ellas porque creo que tuvimos un varón solo, la mayoría eran mujeres, nos iban guiando de qué forma podíamos hacer el abordaje, de qué forma podíamos comunicarnos, porque yo estoy formado jurídicamente, no estoy formado psicológicamente para hablar con alguien que no se siente libre de decirme qué consume, o de cómo consume, o cómo toma, desde su forma de ver, si es un uso abusivo o no, si es una adicción, si es algo mínimo, ¿no? Y no, porque juega la doble. Si te estoy diciendo que consumo cocaína, alcohol, que robo, que esto, que es como que me estoy condenando solo. Claro, o yo creo que esa es la cuestión también de lo que vendemos nosotros como justicia, ¿no? Como juzgados. Que la persona piensa eso, dice, este me está escuchando para ver cuánto me va a dar de condena, no me va a ayudar, entonces minimizo.
soy un consumidor social, ¿no? Lo primero Claro. que te dicen, no, yo consumo socialmente los fines de semana, ¿no? O sea, porque ya va midiendo la situación. Entonces, lo que hacía este grupo de Cedronar era decirnos a nosotros, bueno, de qué manera podíamos abordar las circunstancias, y nos permitía también darnos las herramientas, ¿no? De dónde podíamos derivarlos, que eso tampoco lo tiene el Poder Judicial. Claro, porque no tiene la No. potestad de tener en referencia comunidades, dispositivos, que es todo un Obviamente. trabajo nuevo a aprender y a sumarse. Totalmente. Entonces, así como Cedronar o como Norma, ¿no? Norma Galeano también venía y nos decía, mirá, podemos llevarlo a tal lado, podemos hacer este seguimiento. Y la idea de la otra era esta, es a dónde derivamos, pero con un seguimiento. Porque si no, yo lo deposito en la comunidad terapéutica, donde vos quieras. Pero si yo no lo voy siguiendo, me estoy abriendo en cierta manera, ¿no? Claro. Volvemos al... Bueno, yo te di, te puse a la persona a disposición, vos haces todo el trabajo, y yo después me encargo a ver si cumple con las obligaciones que le impongo, si va a lograr un efecto de no sé si no consumir, pero no recaer en el delito. Jorge, pero este seguimiento que planteas vos, que se viene siguiendo posterior a lo que se le da a la persona como posibilidad de seguir en libertad, ¿ustedes lo hacen desde el juzgado, lo hacen desde lo personal? O sea, ¿hay algo oficial como para decir, bueno, mira, hay una visita por mes, hay una visita cada 2 meses, o lo hacen medianamente según el caso, para ver? Porque, por ejemplo, no es lo mismo visitar una comunidad terapéutica que visitar un hogar de Cristo, o visitar un comedor en donde realiza tareas comunitarias, o visitar... Claro, en realidad oficial no tenés nada, ¿no? Porque yo lo que tengo sí obligatoriamente es de hacer las visitas institucionales a seccionales y cárceles, ¿no? Claro. Después, lo demás no está amparado por ninguna ley, ¿no? Entonces, lo hacemos desde el juzgado. Lo hacemos desde el juzgado muchas veces yendo al lugar y muchas veces no, porque depende de cuestiones laborales también nuestras. Claro. Pero sí ese tener esa posibilidad de intercambio, ¿no? Y la cantidad de redes en este momento creo que nunca lo hemos visto. O sea, vos estás transmitiendo, por ejemplo, por YouTube. Sí, no, gracias a Dios se ha Claro, ampliado muchísimo. Se ha ampliado muchísimo. Entonces, nosotros ese seguimiento lo podemos hacer vía WhatsApp, vía mail, llamado telefónico. Hacemos venir. Cuando nosotros tenemos algún tema, bueno, nosotros, por ejemplo, esto lo hemos hecho sobre la suspensión de juicio a prueba, ¿no? Sobre todo. Que es la suspensión de juicio a prueba es, yo a vos te digo, bueno, vas a cumplir una serie de obligaciones, no vas a juicio, ¿no? Si vos cumplís todas estas obligaciones que yo te impongo y demás, pasado el tiempo que yo te impuse la suspensión de juicio a prueba, que es de 1 a 3 años, si vos cumpliste con todo y no cometiste un nuevo delito con sentencia y demás, se te extingue la causa, se termina la causa, ¿no? Terminás sobreseído. Jorge, y en ese momento, si por ejemplo levanta la mano la madre y te dice, no, por favor, este pibe necesita de que no esté en libertad, que esté en alguna comunidad, que esté haciendo algo, ¿se toma en cuenta también? Mirá, nosotros hablamos mucho con los familiares, pero ahí sí hay muchas cuestiones relacionadas con la ley. O sea, yo entiendo muchas veces que nos han planteado muchos familiares esta cuestión de las internaciones, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos una ley de salud mental y adicciones que debemos respetarla, porque no es solo la ley, es una convención detrás de la ley que Argentina aprobó, la ley de discapacidad. Y a partir de esto están las internaciones, ¿no? Voluntarias e involuntarias. Y eso sí, nosotros nos tenemos que, en cierta forma, acoger a que lo que nos dice la multidisciplina o este intercambio interdisciplinario de psiquiatras, psicólogos, médicos, ¿no? Que nos dicen si hay riesgo cierto inminente, de qué manera abordarlo. Entonces ahí sí se confluye una cuestión legal
que puede chocar con lo que quiera la familia, ¿no? Y en eso nosotros sí no podemos apartarnos, porque precisamente hay una cuestión legal en el medio. Ahora, ¿qué pasa cuando la familia nos plantean estas cuestiones? Yo creo que ahí hay lecturas encontradas sobre la ley de salud mental, porque la parte penal quedó dentro de la ley de salud mental como muy acotada, porque en la ley de salud mental se aplica la cuestión penal, pero cuando habla de la cuestión penal nos remite directamente al artículo 34 del Código Penal, ¿no? El artículo 34, inciso primero, habla de precisamente la inimputabilidad de las personas, ¿no? De cómo tomamos nosotros un artículo que tuvo algunas modificaciones, pero que su origen es del año 1921, ¿no? Claro. Estamos cerca de los 100 años. Claro. Si bien tuvo alguna adaptación, es un artículo que nos sigue hablando de alteraciones morbosas, de la peligrosidad, nos sigue hablando de muchas cosas. Eso no ha cambiado, lamentablemente. Incluso el proyecto de Código Penal le ha sacado lo de alteraciones morbosas, pero se sigue manejando sobre la misma idea. Y es algo que nosotros no nos podemos apartar. Ahora, nosotros lo que guiamos a las familias y esto es que hagan precisamente un acercamiento con los defensores civiles de salud mental. Defensores civiles en salud mental, ¿eso dónde se encuentra? ¿Qué es? Bueno, los defensores civiles en salud mental son los que articulan más con los juzgados de familia, que son los que pueden imponer las internaciones, ¿no? Ellos están muy vinculados en Lomas, sobre todo, han hecho un trabajo ¿Hay en enorme. todos lados, Jorge, eso? Por ejemplo, Los yo departamentos soy judiciales, sí. de San Miguel, de Pilar, no sé, y de repente quiero judicializar a mi hijo, quiero tener la posibilidad de que se le brinde por intermedio de la justicia la intervención de realizar un tratamiento, entonces voy a estos defensores. O sea, vos defensores civiles tenés en todos. Ajá. Lo que pasa es que el defensor civil habitualmente era el que actuaba sobre, no sé, por ejemplo, en una sucesión, que bueno, tenés bienes, es el que te ayudaba en la sucesión, el que te ayudaba en varias cosas civiles. No sé si todos tienen defensores civiles especializados en salud mental. En Lomas de Zamora hay 4 defensores civiles especializados en salud mental. Y han trabajado muchísimo en un abordaje muy, muy interesante, por lo menos con 2 municipios, con Lomas y Brown, en precisamente buscar no judicializar en cierta manera y que actúe salud del municipio, por ejemplo. Entonces, la familia que tiene, por ejemplo, una persona afectada en salud mental, que en un momento entra en una cuestión de desequilibrio dentro de la casa, ellos han logrado que si esa familia se comunica con el municipio y demás, vaya una ambulancia y acompañada por personal policial, no al revés. Y que el abordaje sea de salud, ¿no? Que el abordaje sea, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde lo derivamos? Lo llevamos a un hospital, lo calmamos, ¿no? Y no lo judicializamos. Eso en la parte penal no lo hemos logrado todavía. Pues nosotros tenemos muchos delitos, como por ejemplo las resistencias a la autoridad, que se inician como en un conflicto de intrafamiliar, ¿no? Aquel que consume y vuelve a la casa y empieza a querer vender las cosas, romperlas, sacar las cosas. La familia se ha hecho ya muy extendido el 911. O sea, no va a llamar al 107, va a llamar al 911. Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar el patrullero. Y aquel que está en ese conflicto, ¿no? Aquel que está padeciendo en ese momento esta crisis, ve a un policía y es un enemigo. Lo va a ir a atacar. Seguro. ¿No? Entonces va a crearse una resistencia a la autoridad y es un delito. ¿Y qué va a terminar? En una seccional. No va a terminar por una resistencia a la autoridad, no por lo que realmente tendría que ser tratado. Claro, y además, precisamente, no va a ser tratado. Claro. ¿No? Salvo que el defensor
por ejemplo, a las 24 horas que lo vea y nos diga, juez de garantía, por favor, asistencia médica. Entonces nosotros ahí hacemos la asistencia, pero bueno, ya estuvo muchas horas en una seccional padeciendo. Porque nosotros tenemos que pensar en esto, ¿no? Esa persona que está afectada en su salud mental está padeciendo y entra en un estrés. ¿Cuál es el estrés? Está rodeado de gente que no conoce, ¿no? O sea, está personal policial, está otros detenidos, viene a un juzgado, lo ve un juez, lo ve un defensor, lo ve un fiscal, son todos enemigos, claro, ¿no? Claro. Lo vive de esa manera. Entonces entra en un estrés muy importante, que se suma a su cuestión de salud mental. Entonces, por eso vuelvo al tema de, esto es un problema de salud más de seguridad, ¿no? Tenemos que hacer un abordaje en salud. Y eso me parece que es la pata flaca que estamos viendo. Contanos un caso, Jorge, NN, no importa, pero contanos Sí. un caso como para que la gente entienda en qué situación pudiste resolver una intervención de asistencia, una intervención en donde se te acercaron, la verdad que con una situación que te haya remitido a resolver de esta forma. Mirá, bueno, varias, de varios temas. Si vamos a consumo, hemos tenido buenas y malas. Hemos tenido gente que tuvimos un chico muy joven con una medida perimetral impuesta por la madre, o sea que vivía en situación de calle, y que fue a la casa violando ese perímetro impuesto precisamente para hacerse de algo para vender. Es detenido y lo viene al juzgado, obviamente delito escarcelable, ¿no? Porque era una desobediencia, es un delito escarcelable, sin antecedentes. Ahora, ¿dónde lo mandamos? No tiene situación de calle, no tiene residencia, ¿no? Nosotros decimos, bueno, que no tiene arraigo, si está en situación de calle. Bueno, ahí se hizo un trabajo con Norma, que lo vino a entrevistar, habló mucho con él. Y logramos, en ese corto periodo, porque nosotros estamos hablando acá de audiencias que se llama del sistema de flagrancia, son audiencias que se hacen en 40 días, 2 audiencias, ¿no? Como mínimo. Una de excarcelación, otra de finalización, que se llama, y que son los delitos en flagrante, o sea, vos cuando te agarran cometiendo el delito, ¿no? Uh-huh. No es un delito. Y casi siempre son delitos de penas medianamente bajas, más allá que para flagrancia entran hasta los 15 años de máximo, pero la mayoría son hurtos, robos, daño, resistencia de autoridad y demás. Bueno, este muchacho, con la asistencia de Norma, pudo entender cuál era la situación y que él necesitaba ayuda. Y que debía, de cierta forma, de recomponer el vínculo. Y la madre también lo entendió. También lo entendió. Que si bien las circunstancias le habían llevado a una situación límite, porque yo creo que debe ser terrible para un padre imponerle una sanción a un hijo y que no viva más con vos y que no se te acerque más. O sea, la situación de calle, ¿no? La exclusión del hogar. O sea, yo creo que debe ser muy doloroso y que es una determinación, porque llega un momento que ya no doy más, ¿no? Eso es lo que nos dicen muchas veces los padres: no doy más, no doy más. Yo ya no puedo vivir con él. Logramos rearmar ese vínculo. Logramos que él estuviera en una comunidad, que estuviera este paso y poder tener la posibilidad de volver a la casa. Jorge, yo creo que todas las familias del país en este momento y a esta altura del programa están pensando cómo me gustaría tener un juez de esta magnitud y de esta calidad en el sector en donde yo estoy viviendo. Si no fuese así, ¿cómo podemos nosotros llegar a negociar esto teniendo la posibilidad de haber llegado a un juzgado
Te estoy hablando Ushuaia, te estoy hablando Chubut, te estoy hablando Santiago del Estero, las diferentes radios de los lugares en todo el país en donde salimos. ¿Cómo hago para ir? Me siento y le digo, señor juez, usted no podría tener esta visión, más allá de que la persona obviamente también tiene que tener sus valores y uno, como vos decís, no se puede entrometer en la decisión y el trabajo que él... Pero, ¿de qué forma podemos sentarnos a hablar esto? Qué palabra, pregunta difícil. Porque yo obviamente sé que muchos colegas no están compartiendo lo que yo estoy diciendo. No sé, yo creo que primero, esto siempre el diálogo es de dos, ¿no? Yo creo que hay muchos jueces y juezas